Sin embargo, el Instagram, el Facebook, te botan algunas cosas, ¿no? No podemos tampoco ser indiferentes. Hay muchas cosas que están pasando últimamente, ¿no? Los paros, los transportistas, hay familias que han perdido gente. Esto pasa a diario. Pero hay una noticia que vi hoy en la mañana, que no sé realmente cuándo pasó, pero tenía como la primera plana eh, la novedad de que un niño había perdido la vida en su colegio. Entonces, eso de allí, yo hasta ahora lo creo y no sé cómo sacarlo, y le digo, qué fuerte, ¿no? A veces nosotros vivimos el día a día y de repente ni siquiera nos detenemos un ratito a pensar en ello, porque simplemente no lo pasamos. Pero sé que muchos de nosotros tenemos niños cerca, si no son hijos, o sobrinos, o nietos, vecinos, y de repente no estamos conscientes de lo importante y agradecidos que deberíamos estar de que ellos están bien, a salvo, al lado de nosotros. Entonces vamos a sentirnos agradecidos por el solo hecho de estar hoy aquí, todos bien, y en son de querer aprender. Yo hoy, bueno, lo de los mitos estuvo súper buenísimo porque yo los he escuchado todos. Todo eso me lo han dicho. Y si tú estás en carrera de avanzar en este negocio, seguramente nos vas a escuchar. Muy buena información. Angie, como siempre, gracias. Yo vuelta a elaborar el lado de las proteínas. Ahora yo te voy a contar también un testimonio dentro del testimonio sobre eso, y es cierto totalmente. No, lindo el testimonio de Isaac y su nena. Siempre la maravilla que puede hacer esta empresa, incluso en los niños, es impresionante. Yo, entre mis dos hijitas, yo tengo risa para todo el día. Ellas se pelean por los productos. El otro día un tío le dice, ¿dónde están las niñas Fuyo? Ustedes son niñas Fuyo. Y mi hija la mayor lo mira y le dice, ¿cómo supiste? Le dice, porque son terremotos. Pero lindo, lindo, lindo. Bueno, yo hoy les voy a compartir mi testimonio, parte de mi historia con este negocio. Como decía mi amiga Stephanie, yo he contado mi testimonio también ya en un día de éxitos, adelante muchas más personas. No me imaginé que eso iba a ser algo que tenía que hacer, pero sí es que seguro las he escuchado, y para los que no, mi nombre es Rocío Aburto, tengo 32 años, casi 33. Soy mamá de 3 hijos y llegué a esta oportunidad hace 5 años. Pero antes de yo empezar en Fusion y arrancar con todo en este negocio, tuve una historia detrás. Bueno, fui mamá joven, fue uno de los retos más fuertes que me tocó sobrellevar, pero hay algunas otras cosas también que fueron marcando mi camino en la vida. Uno de ellos fue, yo antes, como ves aquí, de emprender, de poner unos negocios, trabajé como 7 años más o menos en el rubro de servicio hotelero, restaurantes, ¿no? O sea, quien te atendía, te tomaba la orden, y eso era yo. Y también estuve como aprendiendo, como aprendiz en algunos negocios que mi hermano mayor ponía. Entonces aprendí mucho, ¿no? Sobre pasajes aéreos, etc. Entonces estaba siempre expuesta a el servicio al cliente, digámoslo así. Fue hasta mis 18, 19 años, bueno, todo iba bien, en realidad no es que pues yo necesitara gran cosa en términos económicos, pero siempre estaba con esa chispa de querer buscar algo más, ¿no? Algo más, algo más. Y pues sumándole a eso que ya tenía yo un hijo muy chiquitito y además era mamá soltera, tenía que ver la manera, ¿no? En uno de estos trabajos, te decía que tenía yo un hermano muy emprendedor. Él era como la estrella de mi familia, ¿no? Él fue el diferente, el alegre, el que siempre decía que sí, ayudaba a todo el mundo, el primero en viajar en un avión, el primero en tener un auto, ¿no? Y era un emprendedor. Él, bueno, por sus recomendaciones también yo comencé a conseguir trabajos muy rápido.
Pero cuando yo cumplí 18 años, estaba por entrar a los 19, yo era parte ya de un trabajo en el que atendía personas. Era un restaurante muy antiguo, 5 tenedores. En esa época, mi hermano muere. Y yo recuerdo que falto, ¿no? Falto porque asisto a su velorio y esto. Y pues falto como 3 días, ¿ya? Pues también porque mi mamá, quien me cuidaba a mi hijo y me apoyaba con eso, pues acababa de perder un hijo, ¿no? Entonces no estaba tan rápido ella pues disponible para cuidarlo. Y cuando yo llego a este trabajo, me botan. Entonces yo comencé a llorar, yo me dije, sí, mira, es que has faltado muchos días, ¿no? Bueno, la ley dice que tú puedes faltar 2. ¿Tú qué crees que yo voy a estar pensando y que voy a saber en esta temporada que la ley dice? Entonces, ese tipo de cosas comenzaron a marcar mi vida y yo iba pensando, pero qué, o sea, qué absurdo, ¿no? Tu dolor no vale nada. Yo me puse a llorar porque me sentía mal, pues no, ya venía mal con una cosa terrible de que me había sucedido y pues para ellos, porque yo falté 3 días, no sabes qué, te voto. Este tipo de cosas fueron haciéndome un poco más consciente de cómo en realidad son las cosas allá afuera, porque así son. No, yo todavía recién lanzada, digamos, ¿no? Fue uno de mis primeros trabajos y así, me dolió un montón. Luego yo conseguí otro trabajo, fue pasando el tiempo y comencé a ver, hay muchos aspectos, ¿no? Que uno ahí en ese mundo laboral se ve. Yo tuve un trabajo de como de 12 horas como anfitriona en un restaurante también muy conocido, pero yo no voy a hacer cherry en uno de esos porque me están grabando también, no voy a ser. Y en ese trabajo me acuerdo que perdí como 8 kilos. O sea, el uniforme que me dieron, y eso que estuve solo 2 mesecitos y un poquito más. Porque la comida que preparaban para los trabajadores era una cosa que, o sea, era incomible, o sea, para servirme. Me acuerdo una vez me metieron la mano a una poza de platos y sacaron el plato y yo a ese restaurante yo no voy a comer. Y yo digo, ¿a la cocina está? No, después te voy a contar después. Pero esas cosas, o sea, yo lo único que hacía era salir en mi receso, me iba corriendo, me compraba una porción de papitas así como para llenarme y así. Sumado a que pues yo vivía en San Martín. ¿Quién sabe San Martín? Ay, hermanitos. Ese era mi barrio. Yo vivía en San Martín y pues siempre esos restaurantes bonitos, esos espacios estaban en Miraflores, ¿no? O en San Isidro. Ese camino me tomaba a mí como 3 horas, 4 horas la ida y la vuelta. Entonces los trabajos de restaurante te botan también 1 de la mañana, 2 de la mañana. Quiere decir que yo llegaba a mi casa como a las 4. Además de eso y el cansancio físico me exponía mucho, porque a esas horas de la madrugada ves cosas feas. Pero pues yo iba detrás del salario, entonces no estaba viendo nada de eso, yo solamente quería mantener a mi hijo y ya. Viví muchas cosas hasta que llegué a un punto en el que mi hijo chiquitito me deja de reconocer como su mamá. Y eso me hizo reflexionar y pensar en todo lo que ya había pasado y digo, o sea, ¿de verdad será que vale la pena que yo esté haciendo todo esto? Porque además de que me enfermaba, mis trabajos eran todo el día parada, porque sí, esta gente que te atiende, que tú ves en los restaurantes, está todo su horario parado. Su horario de comida ni siquiera está incluido ahí en las 8 horas, ellas tienen que estar 1 hora más. Y si hay una persona que llega antes del cierre, se quedan a atender. Entonces, por eso no llegues antes de que cierre el restaurante. Llega temprano. Entonces, eso me dolía físicamente y también espiritualmente. Yo dije, bueno, yo creo que mejor voy a dejar todo esto de lado y me voy a dedicar a cuidar a mi hijo, ¿no? Acuérdate que yo era mamá soltera, entonces su papá no estaba, mira, imagínate, yo tampoco, estaba todo el día trabajando, supuestamente por darle lo mejor. Y pues mi mamá estuvo durante ese tiempo, bastante tiempo antes de que mi papá fallezca también,
enfermo y en cama. Entonces, cuidar a alguien enfermo y en cama es muy difícil. Entonces, mi hijo estaba como en el limbo, ¿no? Me daba mucha pena y le dije, mira, voy a dejar todo al guaré. Y empecé con mi hermano, el que falleció, me matriculó para yo prepararme como chef de pastelería. Claro que no terminé pues, porque dejó de existir, pero algo aprendí. Y dije, bueno, me podré hacer postres, la cosa que soy con mi hijo y lo puedo ver. Y ya, empecé vendiendo postres en mi casa, me liquidaron y compré una vitrina y así estaba haciendo las cosas. Pero como ningún emprendedor se puede quedar quieto, yo un día me fui a un parque, una placita, porque no, ahí donde yo vivía, era muy tranquilo, no se vendía. Dije, no, esto yo me lo voy a llevar porque se va a malograr todo esto. Me fui a un parque, en la plaza del Pro, y todos esos moldes de postres que yo tenía los vendí en un ratito, 2 horas. Y dije, wow, qué chévere esto, ¿no? Todo lo que no vendía en una semana se salió. Y de ahí me puse de creativa y dije, no, entonces yo me voy a buscar un local por acá y lo voy a alquilar y todo, y lo voy a poner hermoso y no sé cuántos. Y pues no sé cómo terminé envuelta en un negocio que me costó más de 100.000 soles. Ni sé de dónde saqué tanta inversión tampoco, porque no tenía historial, pero ahí estaba yo. Este negocio lo pude mantener como unos 5 o 6 años, siempre había mucha gente, gracias a Dios. Y llegó a tener cierto éxito, hasta en la tele me invitaron por ser un negocio nuevo, ¿no? Como una novedad así en la localidad. Pero, pues comienzo a ver en esa etapa todo lo que no ve un emprendedor cuando empieza con su negocio. Así empieza un emprendedor, ilusionado. Y dije, bueno, qué chévere, ¿no? Voy a tener más tiempo, lo que estoy buscando, voy a ser mi propio jefe. Pero pues no veía la realidad, ¿no? Temas de competencia, SUNAT, permisos, el contador, ¿no? Yo tenía empleados que entraban a la cocina, pero qué cosas, después estaban trabajando al costado. O sea, no, era una cosa densa, y mi hijo ya estaba a mi lado, pero a la vez no estaba yo. O sea, estaba a mi lado, pero no estaba a mi lado. ¿Cómo es eso? Que él estaba a mi lado todo el día ya. Pero pues un niño no quiere estar metido en un local debajo de una mesa durmiéndose en los costales de la vida. O sea, un niño no quiere eso, un niño simplemente quiere jugar. Y pues yo estaba ahí esos años y igual, así, el día a día me esforzaba, pero todavía no conseguía lo que yo quería. En este interín de que yo emprendo con esas cafeterías, mi patrocinador me contacta para mostrarme esta oportunidad de negocio. Y es una oportunidad que yo de momento no tomo, porque bueno, él también me dice, ¿no? Que estás súper concentrada en tus cafeterías, ¿no? Querías llevarla a cierto éxito, entonces, entendible. Y tampoco nunca me dijo nada, como que una presión o algo, ¿no? Entonces yo seguía con mis negocios y todo. Y algo que sí él hizo muy bien, y que yo le agradezco, es que siempre me tomaba en cuenta para yo ir a espacios como estos. Y a mí me encantaban porque son espacios en los que aprendes muchas cosas, ¿no? Finanzas, liderazgo, productos, la salud, etc. Entonces él siempre me invitaba. Y este cuadrante era una de las cosas que siempre exponían también. Y la verdad, yo he ido a muchos espacios y lo veía, pero no lo entendía. Sé que tú eres uno de esos. Mira, vuélvete un experto en esto de acá, o por lo menos ve a tu casa y trata de interiorizarlo y entenderlo. Hay un libro. Entonces fue después de este libro que yo entendí y dije, ay, no puede ser. O sea, nada de lo que yo estoy haciendo ahorita y envuelta en mi cafetería, estando acá las 24 horas, me va a llevar a dar el tiempo que yo necesito para ese libro. Eso lo entendí en un espacio así. Mira, yo a esos eventos de Lima Norte, ¿has leído? Yo siempre iba. Entonces Brian siempre me tomaba en cuenta. Bueno, Brian, que es patrocinador, es ahora mi esposo. Entonces por eso es que siempre también yo estaba con él, me invitaba a todo. Y yo decía, sí, mira. Y bonito, lindo, me encanta porque hasta mi hijo iba con su ternito, y él se sentaba, ¿no? Y hacía amigos. Entonces me gustaba, yo siempre buscaba estar en el ambiente
no necesariamente hacia el negocio, no, pero si tú tienes socios que de repente los ves y son puro evento y puro evento y puro evento, tenles fe, no les apures, porque ese puede ser tu diamante igual. Los tiempos de preparación para cada quien son distintos, son diferentes. Mi mente estaba en otro lado. Entonces yo siempre iba a los eventos y fue que en el 2019, después de que yo interiorizo esto del cuadrante del dinero, digo, mira, como yo ya sé que lo que estoy haciendo y ese camino no me va a llevar a tener ningún tiempo de libre, sino que voy a estar peor cada vez que se me ocurra abrir otra sucursal, yo voy a dejar todo esto, ¿no? Lo voy a vender, la cafetería, y voy a arrancar con Fusion, porque yo también ya había escuchado que era una oportunidad que te permitía hacerlo en tiempos cortos, ¿no? Si es que eres eficiente, desde tu casa o desde el celular. Y en el 2019 yo cierro mi negocio por completo, o sea, te hablo de las cafeterías. Y agarro, saco mi código, le digo, bueno, Brian, entonces con todo voy a empezar. Y yo también confiada, digo, bueno, mi esposo, mi pareja, que es un diamante, Fusion, me va a poder ayudar, ¿no? ¿Qué más? O sea, esto va a ser fácil para mí, ¿no? Porque, y bueno, y resulta que en ese año, además de, ¿qué pasa en el 2020? Porque yo cierro en diciembre. En el 2020 viene algo con lo que no contábamos, nadie, ¿no? Nadie. La pandemia. Yo sí ya contaba con que mi segunda bebé nacía en marzo. Pero yo dije todo eso, digo, acá, qué chévere, mi hija van a nacer en marzo, mira, voy a aprovechar y cerrar todo esto que me tiene también ya cansadísima. Y voy a esperar que mi bebé nazca tranquila, yo disfrutar de ese nacimiento y cuidarla. Y aprovechar que el negocio lo voy a poder hacer de cualquier lado, porque tener un código no amerita que tú adquieres nada, que tú compres material ni nada, ¿sí o no? Pero las cosas no se dieron tan así. O sea, mi hija sí nació en marzo, gracias a Dios, pero esa tranquilidad no la pude vivir mucho. Además de que llegó la pandemia, pues había alguna cosa que había insertado cuando yo decido aquí llegar, que es este tema del Pro 1. ¿No es cierto? El Pro 1 que seguro muchas personas, que es el beneficio que tenemos como emprendedor por vender, que está bien, porque es parte de un negocio. El tema es que mi esposo, que tiene 10 años en la industria, no lo entendía mucho. Y en ese año en el que yo decido y todo, pues no, mi patrocinador y también mi esposo no estaba con esa energía que uno quiere encontrar en un patrocinador. Ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces dije, bueno, ya, como sea. Bueno, voy a leer en la web, a ver qué acá dice, plan de acción, ya veré cómo yo hago el Pro 1. Y pues, ya, me toca y así aprovecho y también experimento por mi propio pellejo cómo es hacer este negocio. O sea, ¿qué pasa con ese Pro 1? Bueno, Pro 1 era que tú puedas promover 25 productos. Entonces, cuando leí eso, dije, está loco, ¿cómo no va a poder? Si yo en esa pastelería tenía que vender como 70 postres diarios para poderlo sobrevivir, son 25 productos. Entonces yo empecé con mi Pro 1. Y Pro 1, y me volví experta en Pro 1, y que Pro 1, y entonces me preguntaban, ¿cómo vendes? ¿Cómo aquí lo estás vendiendo? ¿Cómo es? O sea, era raro, ¿no? Y ahí teníamos nuestras diferencias. Pero para mí fue muy fácil hacer esto del Pro 1. Lo que sí no fue muy rápido, muy fácil para mí, era el tema de afiliar, crear un equipo, porque yo estaba dando vueltas y cómo le digo y qué le digo. La lista de contactos que tenía que hacer, me demoré en hacerla también. Terca era yo. Pero dije, ya después de un rato, tiempo, dije, no, pero ustedes mucho hablan de la lista. Yo voy a hacer la lista. Y empecé así humildemente desde lo que me decían. Ya. No fue tan rápido, pues no, yo quería hacer como yo quería un rato, pero después ya me puse en orden y dije, voy a hacer tal cual. Entonces, si este es el sistema, lo voy a hacer. Y mira, yo me pasé mucho tiempo haciendo solamente yo el Pro 1, el Pro 1, el Pro 1, el Pro 1, y sí presentaba, hacía llamadas, invitaba, pero no tenía resultados afiliados rápido. Entonces, por ahí te quiero dar esta sugerencia, o sea, no te preocupes, ni te pongas tenso, ni te estreses, haz lo que tengas que hacer, o sea, habla de negocio, ve preparándote, igual llama, presenta y todo,
pero sí las acciones que tienen que ver contigo, hazlas sí o sí, porque en algún momento eso te va a salir. Y mira, mis Zooms eran así, yo ahí había invitado como 10, uno nomás entraba. Y así he tenido, es más, había incluso Zooms que no entraba nadie. ¿Por qué Zoom rocío? Porque en pandemia no salía nadie. Yo solamente aprovechaba el día en el que salían las mujeres al mercado para hacer mi Pro 1 con los caseros. Gracias, señor Santos de la Fruta, que me compraba un montón. Y es más, me dio un espacio ahí para yo poner productos y yo los reponía, esta no era mi tienda, pero me ayudaba. ¿No? La señora a la que yo le compraba también las alitas de pollo en mi otro negocio, también se volvió mi cliente. Entonces mi producto movía así como podía en el mercado, de verdad, como sea, pero lo movía. Y así estuve muchos meses, mucho tiempo, y el Pro 1, de ahí afilié uno y otro, así, poco avanzando. Bueno, tampoco es que, wow, ya sea un montón, ¿no? Cada uno también a su ritmo. Eso ha sido, mira, hasta en el 2023 me comenzó a pasar eso. 2021, 2022 yo era Pro 1, vendía, y llamaban, y me choteaban, y me decía sí, con todo, y después nunca me contestaban, o sea, de todo. Hasta que pasa algo que se llama, bueno, aquí el efecto multiplicador, ¿han escuchado? Que yo no conocía, pero que sí estaba segura que en algún momento me iba a pasar. ¿Qué es esto? Ese efecto multiplicador se ve así, mira, esto es mi oficina en el 2025, o sea, después de que comenzaron a haber algunos movimientos del 2023, mi office ya no tenía solo un único Pro 1 que era yo, sino que se sumaron para esa semana en la que saqué la foto más de 72 Pro 1, o sea, más de 72 personas que lograban sus $400 adicionales para su casa vendiendo 25 productos. Entonces, mira, yo ahora entiendo que todo lo que tuve que pasar, todo eso del emprendimiento y el vender 70 pro postres, como sea, en bicicleta y tal, me ayudaron a poder ser más consciente de lo que esta oportunidad puede dar. Porque en un negocio allá afuera hay que esperar mucho tiempo para comenzar a ver una rentabilidad. Y no inviertes los 60 puntos con los que se afilió Luis Miguel, por si acaso. Yo de verdad hasta ahora sufro por toda esa plata que le debía al banco, porque también he recibido llamadas, había muchas veces que no podía pagar, y me tenía que prestar, y le escribía a mi hermano, o sea, para poder sobrellevar un negocio tradicional hay que tener capital también, ¿no? Y como dicen algunos emprendedores, y huevos también, porque es complicadísimo. Es complicadísimo. Entonces acá, ¿qué me importa hacer Pro 1 o 2 años yo sola? Me saldrá ya ahorita pronto, no sé cuándo, el tener una organización. Entonces, de un año para otro, yo empecé a ver esto, tenía fe de que se iba a hacer, sí, tenía fe de que se iba a hacer. ¿Cuándo? No sé. Mientras tanto yo seguía a mi hijo, dándole, y ahí está. Te voy a contar me olvidé, te voy a retroceder un poquito y hablar un poco de las maestrías. Ojalá que haga una maestría sobre cómo hacer que las personas vengan a ver acá al evento, a la oportunidad. Número 1, porque los eventos fue ese ambiente que me preparó mentalmente para poder empezar. Y número 2, porque te voy a contar un secreto, nunca he contado, solamente hoy voy a contar. No, es que yo ya había sido parte de una red de mercadeo antes de conocer Fusion. Porque yo digo, te voy a contar un secreto y comienzan a sacar los secretos. Diego. Sí, pero no sabía. De verdad, nunca supe. Me hice parte de una red de mercadeo que se llama Oriplay. Una red suiza que vende cosméticos. Y eso, en ese tiempo yo tenía un trabajo, entonces yo no sé si realmente iba al trabajo o iba a vender, a despachar, porque yo iba con una caja a darle a todo el mundo lo que me habían pedido. Y me contactaba una señora, que era una señora creo que era como de la edad de la abuelita de Fabricio, ¿sí? Como de 80 años, era una abuelita bien dulce, pero me llamaba, y lo único que yo recuerdo de ella es que ella me decía,
¿y quieres ir a una fiestita que va a haber en San Isidro? Una fiesta bien bonita. Yo pues estaba cansada, trabajaba todo el día, no, apenas, y mi hijo ni me reconocía, yo iba a querer ir a una fiestita. Entonces yo decía, no sé, yo no puedo. Pero yo todas las semanas me iba allá a la avenida Guantoy a sacar unas cajas de productos, yo creo que todo el mundo en ese edificio me pedía. Y así estuve bastante tiempo. Pero yo nunca supe que era una red de mercadeo. Entonces yo lo molesto a mi esposo y le digo, te salvaste. Menos mal que no supe. Porque si yo hubiera entendido eso antes, uy, no sé. Entonces, invitemos bien a la gente. ¿Qué es ese espacio? Déjate bien, no es una fiestita. Ella me decía sí, y también me daba regalitos. Y decía, qué buena es esta señora. Pero no puedo ir a la fiestita. Ya después entendí y comprendí todo, ¿no? Cuando empecé yo con mi negocio. Dije, pero bueno, todo está bien, todo es perfecto y sale como tiene que salir. Mira, esto pasó en mi Office, más de 72 pros. Esos 72 pros también se ven reflejados en resultados de otras personas. Como decía Luis Miguel, él preguntaba, ¿tu familia, amigos? No, acá no están. Estas personas yo no las conocía, ¿no? Son personas que he conocido en el transcurso de mi vida. La líder que organiza el equipo de Venezuela fue alguien que trabajó en una de mis cafeterías. Entonces, ¿ves? ¿Por qué yo tuve que pasar por todo eso? Y ella se devolvió. Entonces, después de años yo hablo con ella y mira, todo eso surge, ¿quién iba a saber? No sé. Ten fe y pon en la lista a todos, así como te dijo Mauricio, a todo el mundo. Y tú dile a todo el mundo porque tú no sabes de dónde va a salir. Eso de allí se suma también en que yo me haya ganado un bono A. Todavía no tengo el auto porque no me pongo de acuerdo. Yo quiero un auto, él quiere influir en mi auto. Yo le digo, pero si yo no quiero, pero pues se lo quiero. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está, el fideicomiso se suma hasta que lleguemos a un buen acuerdo. Mira, esto me pasó, ¿te acuerdas de mis Zoom solitarios? Todas las choteadas que yo he tenido bastante. La gente piensa que no. Me dice, ay, te hiciste de pronto líder X, estaba líder X y de pronto ya estás en amante. Pero yo vengo de choteada ya hace años atrás. Es lo que no sabes. Mira, tranquilo. Sí, adelante. Dale con todo. Porque los equipos que ahora, familias también que este negocio me dio, son numerosos. Hay muchísimas personas, muchísimas almas bellas que vas a conocer, que van a llegar a tu organización. Este negocio puede tocar la vida, la familia y mejorar algún aspecto de una persona que tú no tienes ni idea, pero que no llegarías si tú no sigues perseverando. Dale. Y bueno, hablando de dinero, porque también sé que hay gente que dice, muéstrame el money, las mejoras en mi familia han sido financieras, han sido notables también. ¿No? Este es un ingreso familiar, estos son cheques de mi esposo y también míos, bueno, son de los dos, ¿no? De ambos. Hacen una suma de un total importante, ¿no? Para mí no es cualquier cosa, yo no sé cuánto hubiera tenido, o sea, qué cálculo, qué hubiera tenido que hacer yo para un ingreso así allá afuera. Entonces siempre lo agradezco y me pongo a pensar un poco, ¿no? Si esta oportunidad ha llegado ahora y está en tu vida, está en tus manos, sácale provecho. Y si por ahí lo haces en familia, oye, pero qué bien, porque o sea, que mi crecimiento, el de mi negocio, tenga que ver y repercute en el de mi esposo. O sea, en mi propio bolsillo. No, esto está buenísimo. O sea, es una realidad, es un negocio que puedes hacer en familia y que además de brindar un ingreso o una mejoría económica, también es una mejoría emocional. Porque la realidad allá afuera es que, bueno, el esposo tiene trabajo, la esposa tiene un trabajo, ¿no? El círculo del esposo no necesariamente se puede estar, a la esposa no le gusta, etcétera, tienen otros momentos, otras cosas, ¿no? Otros horarios, empiezan las discordias, es verdad, ¿no? Sí. Entonces, qué bello que puedas emprender, llevar un negocio en familia, que además que regala salud, estabilidad financiera, también puede regalarte estabilidad emocional.
Hay muchas cosas que hemos podido compartir. Ustedes han visto, hay ahora muchísima información, ¿no?, sobre las relaciones y todo. Y todas te recomiendan tener fines de semana con tu esposo, con tu pareja, ¿no? Dense un tiempo, a veces los hijos, la familia que abruman. Bueno, hemos tenido infinidad de espacios, Pablo, en diferentes partes del mundo. Yo cuando iba y asistía a esos hoteles, siempre veía como que el lujo de cerca, pero tras bambalinas, ¿no? O sea, no era yo quien me lo disfrutaba, yo era te servía con una lumbalgia que no te imaginas. Pero decía, algún día yo voy a ser la que se sienta ahí, voy a ser esa que te da esas propinas. Y acá hay una foto que yo no puse, pero hay una experiencia de este año en la que nosotros nos fuimos a un crucero. Y en el crucero, como estás muchos días, a ti te asignan un mesero personal. Entonces, el mesero, el que nos sirvió, realmente era muy buena persona, era muy buena persona. Ese señor, los días que, no sé, la cena no me gustaba, yo no sé a qué cocina él se iba, pero él traía cosas que sí podíamos comer. O sea, era muy, muy gentil. Era una persona de Tailandia. Y al final del día le pregunté un poco, ¿no?, cuánto ganaba y todo. Bueno, la gente que trabaja en cruceros tiene contratos de meses, no ve a su familia por meses, y él tenía hijos. Entonces, cuando yo lo veía a él, ay, yo quería llorar, porque me sentía ahí identificada. Mi hermano trabajó muchos años en cruceros, y cuando yo ya tuve a mi hijo, me ofreció también llevarme. Pero yo, gracias a Dios, por la existencia de mi hijo, nunca fui. No, decía, no puedo, no podría. No sé qué pasaría con mi corazón y yo me tanto tiempo dejarlo a mi hijo. Y no llegué a ese mundo, pero cuando lo veía a él, y me decía que a veces incluso ellos tienen la oportunidad de bajar y conocer el mundo, ellos no lo hacían, porque preferían dormir. Escuchaba esas cosas y veía a mi hermano ahí. Y a una posible Rocío, ¿no? Uno nunca sabe. Bueno, en esa ocasión yo tuve la oportunidad de ser agradecida y ser esa que dejaba las propinas. Cosas que no sabes tú cuándo y cómo la vida te puede cambiar. Mira, he hecho infinidad de viajes con mi familia. Bueno, ahora ya no somos mi hijo menor y yo, sino que somos 3 niños. Y mi hijo chiquitito, por el que me dejó de reconocer, pues ya es un grandazo. Que por cierto, consume Bioprotec desde los 5 años y yo de Elixir juntos. Ese chico mide como 1,80 m. Y no tiene de dónde salir. Hay una persona así un poco, ¿y de dónde sale tan grande tu hijo? Sus papás no son gigantes, ni sus abuelos, ni nada. Pero como dice Angie, esos productos pueden elevar, ¿no?, el potencial genético de tu hijo. Hemos viajado mucho, hemos tenido la oportunidad de casarnos también y de poder formar un hogar estable. Porque yo ahora considero que hasta para eso hay que tener un poco de tiempo. Tiempo, dedicación, hay que darle a los que tienen una familia, un hogar. No todo es salir allá afuera y buscar el salario. Mi hijo, mi chiquitito, por el que yo inicié todo esto del emprendimiento, te decía, pues ya él es un grandazo, mira, y no me arrepiento de ningún sacrificio que yo he hecho, porque no ha sido fácil hacer Zooms con niños chiquitos al costado y que me griten en la oreja, que se me ponen en la espalda, o tratar de hacer una llamada profesional y que de pronto, ¡ay!, eso es tenso, ¿no? O tener que ir a eventos y tener que surtirla de cómo hago yo para dejarlo, que alguien lo cuide, porque no quiere mi mamá, no sé qué. Mira, todo eso de allí es un precio que hay que pagar. Pero hoy yo puedo decir, mira, he estado en los años más importantes de su vida. Ya él en 3 añitos más cumple su mayoría de edad y es de la vida. Pero es un chico noble, es un jovencito de buen corazón, inteligente, habilidoso, tan habilidoso que a veces ya, no sé si pelearme con él ya de lo inteligente que es, pero no me arrepiento. No me arrepiento de haber pasado por todo lo que he tenido que pasar, porque ahora yo lo veo y lo escucho y estoy orgulloso de haber dejado todo ese trabajo atrás, o haber dejado todos esos emprendimientos,
porque lo que yo buscaba finalmente no era un dinero. Lo que yo buscaba era tiempo para cuidarlo y aquí yo en el Fusion lo conseguí. Bueno, ahora ya están acá mis dos chiquititas que pues tienen tienen una realidad totalmente diferente a la que él le tocó vivir en sus primeros años. Ellas sí no saben que es de un trabajo físico o algo, ¿no? Lo máximo que saben que es un trabajo es cuando, por ejemplo, yo me voy a los eventos, me voy 2 horas y sufren, ¿no? No vayas al trabajo, pero qué alegría de que yo tenga más facilidad en esos tiempos para poder cuidarlas y brindarles tiempo. Eso, amigos, yo te dejo con este último mensaje que no sé por lo que estés pasando, no sé, todos tenemos cosas y temas, pero si estás aquí es porque estás buscando algo más. Entonces te dejo con eso, esfuérzate y sé valiente constantemente. No tengas miedo, que todo lo que tú estés buscando y que sea de bien va a ser soportado por Dios. Gracias.